cuanto tengamos más datos, vamos a despedirnos y nos vamos a ir al epicentro del cierre de Wall Street, al Nice, al parque neoyorquino, porque allí se encuentra nuestro compañero de Negocios Televisión, Víctor Hugo Rodríguez, desde el escenario en el que estamos pendientes permanentemente. Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos, como les estoy diciendo, fíjense bien, porque estamos, como dice José Antonio, en el piso de la Bolsa de Nueva York directamente, haciendo historia para todos ustedes en Negocios TV, desde la extensión en Negocios TV América. Hoy es miércoles 3 de septiembre del año 2025, con un mercado que tiene ganas de seguir subiendo a pesar de toda una cantidad de situaciones geopolíticas que nublan la situación. Y tenemos que estar aquí para todos ustedes que están por allá por Madrid y que son exactamente las 3 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, lo que es igual a las 21 horas por allá por Madrid, o lo que es igual a la 1 de la tarde hora de México. Haciendo historia en Negocios TV, como se los habíamos venido prometiendo, desde aquí, desde donde los acontecimientos se han empezado a suceder desde hace más de 200 años. Vamos a poner allí para que ustedes vean la lámina número 1 y estamos en vivo, como les estoy diciendo desde acá, con una cantidad de situaciones diferentes a como lo hacemos desde el estudio de la ciudad de Miami o como lo hacen mis compañeros desde Madrid. Lo importante y lo interesante en este momento es que el Dow Jones nos estaría cayendo alrededor de un 0.54%. El Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, lo tenemos subiendo un 0.5%, es decir, nos está cayendo medio punto porcentual el Dow Jones, mientras tenemos una subida en lo que sería el Standard & Poor's 500 mínima. Sin embargo, y aquí es donde está la parte interesante, a pesar de que a raíz de lo que sucedió, que le vamos a contar el día de hoy con Google y con Apple, que se jalaron la tecnología nuevamente luego de la caída del día de ayer, los market makers, los hacedores de mercado, los que están aquí en el piso, que los encuentran bien callados porque la volatilidad todavía no hace de las suyas, han empezado a vender en esto lo que se denomina la hora inteligente. Y les explico por qué. Institucionalmente se conoce que la hora que va desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde del este de los Estados Unidos es la hora mediante la cual los algoritmos empiezan a manejar el rebalanceo de las posiciones de mejor forma, de mejor manera y con una implacable asertividad que en algunos casos nos deja saber por dónde deberían suceder las cosas al día siguiente. Haciendo un repaso, indiscutiblemente de lo que tenemos el día de hoy es efectivamente la habilidad de observar esa subida que tuvimos en el Nasdaq desde tempranas horas de la mañana. Lo observamos en lo que eran los mercados de futuros, que por cierto, no les pude presentar los rolling stocks el día de hoy, porque efectivamente estaba viajando para poderles llevar esto a ustedes, para seguir haciendo historia, como digo yo, desde el piso de la Bolsa de Nueva York. Otra de las cosas que es muy importante, que creo que es interesante que analicemos, es que el día de hoy salió un número, y vamos a estar hablando mucho de ello durante toda la semana, que es el número fundamental de los JOLTS, que es cuántas vacantes abiertas hay en la economía de los Estados Unidos, y efectivamente, a raíz de esas vacantes abiertas es que podemos inferir cuántos empleos hay disponibles, cuál es la rotación de mi personal. Y lamentablemente lo que nosotros observamos es que esos datos fueron relativamente malos, lo que hunde en algún momento el rendimiento del general del bono a 10 años, que ya le voy a decir dónde se encuentra, porque recuérdense que desde el día de ayer, desde el momento en el cual empezó septiembre para Wall Street, nosotros hemos estado observando unos bonifacios que han venido ganando en términos de rendimiento. Sin embargo, cualquier debilidad que podamos ver en términos del empleo, que es el número fundamental que estamos esperando este viernes 5 de septiembre, el primer viernes de cada mes, entonces tenemos que considerar y tenemos que definitivamente empezar a entender que la parte fundamental de la Reserva Federal va a estar viendo eso para ver qué es lo que sucede con la tasa de interés. Otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención es precisamente lo de la Reserva Federal. La Reserva Federal, lamentablemente, está dividida, porque ustedes tienen a Christopher Waller, que es el que podría ser candidateado en algunos momentos como quizás el presidente posible de la Reserva Federal cuando Jeremy Powell deje lo que sería la jefatura de la Reserva en mayo del 2026, y entonces vemos que
ellos en las diferentes conferencias que han dado, recuérdense que Christopher Waller, al ser alrededor de una semana y media, hizo una conferencia en la ciudad de Miami, en la cual asistimos, en la cual observamos lo que él decía, y efectivamente una de las cosas que me llama muchísimo la atención era la capacidad que él sigue diciendo que debería tener la reserva para ver si no solamente hay un recorte de tasas de 25 puntos básicos, que es un cuarto de punto porcentual, sino de que efectivamente lo que nosotros vayamos a ver es un recorte mayor. Y esto es lo que indudablemente tiene a todos pensando y captivos de qué es lo que pudiera suceder. Además, que también les digo, en la parte geopolítica estuvimos observando el día de ayer una subida del oro negro, del petróleo, que obviamente lo ven aquí en las pantallas. Estamos para todos ustedes en vivo desde la Bolsa de Nueva York. Y también es interesante que ustedes vean la pasión y la alegría que lleva mi cara, porque es una prueba superada, lo prometimos para negocios y estamos aquí y nos van a seguir viendo porque efectivamente somos la primera planta de televisión a este nivel en español que ha tenido la oportunidad de presentarse desde acá con respecto al oro negro. Luego de que supimos algunas noticias que nos venían de lo que se llama la OPEC Plus, de que iban a inyectar más producción de barriles de petróleo, el mercado se nos viene abajo y vamos a ver rápidamente cuando son las 3:05 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, donde está efectivamente el petróleo. Recuérdense que no tengo todos los implementos que por lo general me caracterizan cuando estoy en el estudio de la ciudad de Miami, donde tengo a mi lado poder observar exactamente las pantallas, estamos en vivo y la única ayuda que tengo para poder estar con ustedes es efectivamente esta tecnología. Afortunadamente, en términos del petróleo, tenemos una caída cercana al 3%. Importante, claro, porque nos cambia la dinámica inflacionaria, esa dinámica de la cual estábamos conversando el día de ayer a lo largo de la transmisión, de qué era lo que podía pasar con la inflación si el petróleo se terminaba despegando producto de los problemas geopolíticos. Pues resulta que es tan interesante el mismatch, que es como se llama, que hay en términos petroleros, que el petróleo me está cayendo 2.65% el día de hoy, y ustedes tienen que comprender que eso le inyectaba un poco de gasolina a la dinámica de que efectivamente podíamos ir a eso que llamo yo un recorte en algún momento más que proporcional de lo que sería la tasa de interés. Desde el punto de vista de Macy's, reporta cifras mejor de lo esperado y sin embargo, a pesar de lo que les estoy contando en materia petrolera y a pesar de lo que les estoy contando en todo lo que tiene que ver con la dinámica y las probabilidades del recorte de tasas de interés, quiero que les quede bien claro que todavía nadie debe cantar victoria porque no sabemos si ese día importante, 17 de septiembre del año 2025, a las 2 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 20 horas por Madrid, nosotros tendremos un recorte de tasas de interés y un cambio de lenguaje y un cambio en la dinámica que es tan importante para el bolsillo de todos nosotros, esté usted o no invertido en el mercado de capitales. La otra parte interesante que rápidamente quiero hacer mención es indudablemente, como pongo acá, cuáles son las 3 preguntas fundamentales. Y estamos en vivo en la bolsa, vamos a estar analizando también dentro de un rato, porque apenas son las 3:07, nos queda mucha saliva, mucha dinámica por exigirnos a quienes estamos narrándole la información hasta que lleguemos probablemente 52 minutos adicionales. Y como ustedes ven, estamos en vivo y se nos cae pues indudablemente el micrófono y la dinámica de todo esto. Y esa es la gran realidad. A veces cuando estamos en vivo nosotros nos preocupamos por toda la dinámica que sucede y yo creo que es interesante que nosotros la observemos. Fíjense bien, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es el hecho fundamental de que quienes están en el mercado, quienes están en todo el proceso fundamental del manejo de dinero, se están preguntando en estos momentos si esto que sucede con la tecnología, que tiene que ver con la rotación, es algo que seguirá así o si efectivamente va a ser un problema temporal. Y les explico por qué. Una de las cosas que me pasaban en las notas dentro de lo que era fundamentalmente la habilidad, cuando empezábamos a observar indudablemente todo lo que tenía que ver con la bajada del día de ayer de tecnología y la subida de hoy, era empezar a examinar y empezar a entender qué era lo que había dentro del área de tecnología que teníamos que prestarle atención. Y efectivamente la confusión es enorme,
porque lamentablemente dentro de todo este proceso de confusión, yo creo que es bien interesante también que examinemos que la dinámica de la subida del día de hoy no era la esperada para un mercado que nos había empezado a alertar a los inicios del mes de septiembre, que fue el día de ayer, de que podíamos venir a algunas correcciones. De hecho, si ustedes recuerdan, el día de ayer el índice del miedo nos subió por encima del 14% en algún momento durante el día. Otra de las cosas que fundamentalmente hizo, y lo tengo aquí en mis notas, que es interesante con respecto a lo que pasaba aquí en la bolsa el día de hoy, era la habilidad que tuvo a raíz de ese fallo judicial, como ustedes saben, Google, y en este caso arrastrándose también a Apple, de que no las descuartizaran. Porque lamentablemente en eso que se llama el antitrust podíamos estar observando una especie de descuartización de lo que obviamente pudiese existir con Google si efectivamente el gobierno a través de las Cortes Federales hubiese estimado que Google estaba infringiendo una cantidad de normativa que la puede poner dentro de lo que se llama el campo de la ley antimonopolio. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es, y lo conversaba aquí, precisamente en este booth que tengo al lado donde están los manejadores de dinero que efectivamente están examinando una cantidad de información, era, los inversionistas se están preguntando hoy, 3:10 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, ¿cuál realmente debería ser, y quiero que ustedes tomen en cuenta esto muy importante, el número del desempleo que nosotros deberíamos estar esperando a las 8:30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos este viernes 5 de septiembre? Y una de las cosas que me llamaba la atención, lo teníamos acá a estos señores que efectivamente son quienes son denominados los hacedores de mercado, era cifras que podían estar en cierta manera asimilando alrededor de unos 70 o 95.000 empleos nuevos en el mes inmediato anterior. El mes inmediato anterior, como ustedes comprenden, es el mes de agosto, que se terminó hace unas horas atrás. Estamos en el mes de septiembre y también para que lo tengan de manera educativa, el primer viernes de cada mes es cuando nosotros tenemos el informe del empleo del mes inmediato anterior, que para algunos es el número fundamental cuando usted marca toda la dinámica macroeconómica de dónde debería ubicarse el panorama de las tasas de interés. El problema, como digo, lo conversábamos con nuestros amigos a este lado de lo que es el New York Stock Exchange, la bolsa de Nueva York, era cuál pudiese ser la revisión. Porque lo que trajo, para que también ustedes entiendan, una especie de miedo al mercado fue el hecho de que el 1 de agosto, que fue el primer viernes del mes de agosto, donde veíamos los números de julio, observamos cómo no solamente se habrían creado muy pocos empleos en el mes de julio, sino las revisiones que hubo con respecto a junio y a mayo. Y el temor que tiene lo que se llama la calle, esto es lo que se llama la calle, esto. Quienes están en el mercado de capitales denominan los analistas, los que están dentro del ambiente bursátil, que es obviamente como lo llamamos en español, la calle, el street. De hecho, el nombre viene, como usted puede entender, de la calle que se fundó hace más de 230 años aquí mismo, en este lugar, básicamente 232 años atrás, porque es la historia que tiene este parque, donde obviamente, como yo les he contado a ustedes antes, era lo que sería una bolsa a viva voz. Y entonces, una de las cosas que entonces nos llamaba la atención con respecto a lo que veníamos examinando, y creo que era interesante también comentarlo desde el punto de vista de lo que estos hacedores de mercado vienen diciendo, es ¿qué pasaría si el día viernes a las 8:30 de la mañana nosotros lamentablemente pudiésemos estar observando un mercado que vuelva a tener una revisión dinámicamente a la baja de esa creación de empleos? Creo que fue alrededor de los 73.000 que tuvimos en el mes de julio. Eso es bastante dañino y eso no se compagina con la subida que teníamos en las tasas de interés, producto del miedo de lo que será la deuda soberana que nos empezó a afectar en los mercados el día de ayer. Eso es importante e interesante porque si nosotros examinamos con lo que observamos, por ejemplo, con los resultados del día de hoy, les cuento los resultados de Campbell, luego indudablemente los resultados de Macy's y lo que serían los resultados de una compañía importante que se llama Dollar Tree, me llamaban muchísimo la atención que con respecto a Campbell, y para decir al equipo de realización, estamos todavía en la lámina número 1, cuando son las 3:13 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, son alrededor de las 21:13, mi queridísima Madrid, superaba
el mínimo esperado esa compañía de alimentos en los Estados Unidos, pero seguía estando débil a pesar de que tenía una posibilidad de generarnos sorpresa en los beneficios y efectivamente una mejor oportunidad del manejo de lo que sería la dinámica que lamentablemente le afecta con respecto a los aranceles. Sin embargo, cuando estábamos también analizando efectivamente lo que sucedía con Macy's, que como usted sabe es una tienda por departamento de capa caída, porque las tiendas por departamento lamentablemente con todo lo que tiene que ver el mecanismo online que lo arropan los gigantes como por ejemplo Amazon, es interesante lo que nosotros estábamos indudablemente observando al respecto dentro de todo ese proceso. Aquí nosotros, como ustedes saben, estamos en vivo, estamos en la dinámica fundamental de todo este proceso en vivo y yo creo que es bien interesante que nosotros seamos honestos con todos ustedes dentro de esa dinámica. Sí me gustaría pedirle al equipo de realización, como veo que veo una pantalla donde se ve lo que estamos haciendo en vivo, estamos indudablemente, no diríamos que improvisando, pero es la primera transmisión que tenemos con una dinámica de esta naturaleza desde el piso de la Bolsa de Nueva York. Anteriormente la habíamos tenido con una cantidad de tecnología de manera distinta. Hoy estamos usando las cámaras, que para que ustedes tengan una idea, están ya puestas directamente por lo que sería el New York Stock Exchange Media, que es quienes fundamentalmente nos están ayudando y nos están colaborando dentro de todo este proceso. Yo creo que es bien interesante dentro de lo que nosotros vamos a estar, digamos, entendiendo dentro de la dinámica, poder fundamentalmente empezar a ver lo que sería la habilidad que tienen compañías como Dollar Tree de empezar a decirnos hacia dónde podría ir realmente el mercado. En definitiva, cuando son las 3:15 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, tenemos que hacer, como digo yo, un repaso antes de que pasemos a los sectores, que como ustedes comprenden, suben y bajan cualquier día, pero que tenemos que examinar el día de hoy también en particular. Fíjense bien, desde el punto de vista de lo que sería el oro, que es algo que nos llama la atención porque el día de ayer habíamos subido considerablemente, marca nuevos récords históricos el día de hoy, supera lo que nosotros habíamos puesto como un techo de alrededor de los 3.500 y 3.550, y para que tengan una idea, a esta hora, 3:15 de la tarde, siguen los compradores del mercado, que están justamente aquí, que son los hacedores del mercado, apostándole a una devaluación de la moneda, en este caso en particular, apostándole a lo que sería una devaluación importante de todo lo que tiene que ver con el dólar. A esta hora tenemos un oro en alrededor de los 3.628,30. Todo lo que tiene que ver con el silver, que es la plata, está en alrededor de 1.24 al alza, y lo que se nos está cayendo un poco es todo lo que tiene que ver con el copper, que fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con el cobre. Otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención es lo que tiene que ver, como digo yo, con el general, porque el general, que es el bono a 10 años, que es el primo hermano del bono a 30 años, ayer coqueteaba con el 4.30% y rápidamente, fíjense ustedes la dinámica del día de hoy, a raíz de que hay temores en todo lo que tiene que ver con el empleo, con la dinámica de que las compañías puedan efectivamente entregar esa robustez que se siente a nivel de los indicadores macroeconómicos, si sacamos de ellos, por supuesto, lo que sucede en materia del empleo, el bono se me viene abajo, lo empiezan a comprar, como en algunos casos algunos de los componentes que traíamos el día de ayer nos dejaban saber, y ya se ubica por el orden de los 4.21%. Era interesante e importante porque también dentro de lo que nos llamaba la atención con la dinámica del día de ayer, algunos nos dejaban saber, y era interesante, de que a esos rendimientos de 4.30 en el bono a 10 años o cercano al 5%, en el bono a 30 años, que es un bono muy importante porque tiene una dinámica de correlación efectiva con todo lo que tiene que ver con las tasas hipotecarias, que como usted sabe es un problema importante aquí en los Estados Unidos, era momento probablemente de ir a comprarlos, a diferencia de lo que muchos en el mercado internacional estaban diciendo con respecto a que se podía seguir deslizando el precio y por ende las tasas de interés y al alza. La dinámica que prevalece en el mercado del día de hoy es un poco una dinámica con más lógica, entendiendo que es muy difícil aquel adagio de ir y luchar en contra de la Reserva Federal. Vámonos a la lámina, por favor, número 2, donde nosotros efectivamente vamos a encontrar lo que dejó el día de hoy. Ahí nos los ponen en pantalla y obviamente estamos disfrutando, también para que ustedes sepan, estamos en vivo, como tocaríamos por aquí en el parque de la bolsa, en tan solo unos 41 minutos. Nosotros vamos a tener el cierre, vamos a oír la campana en vivo. Eso que nosotros les ponemos a ustedes en pantalla, vamos a tener el sonido del cierre
de la Bolsa de Nueva York para todos ustedes que efectivamente nos acompañan día tras día con una cantidad de lealtad a lo que nosotros venimos haciendo en Negocios TV. Fíjense bien, una de las cosas que nos llama la atención con respecto a esos titulares, que como usted ve en pantalla, nos tiene el equipo de realización a un lado, es la habilidad de conseguir cuáles eran. Cuando yo venía en el avión investigando y obviamente viendo toda una cantidad de portales y medios de comunicación que también el equipo de realización y producción de Negocios TV América me pasaba, había unos 5 titulares interesantes. El primero era el que hablaba de todo lo que había iniciado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Como usted sabe, el señor se llama Scott Bessent, en las entrevistas para ver a quienes pueden nominar a la Reserva Federal, que es uno de los puntos sumamente importantes para entender si dentro de la Reserva Federal vamos a seguir teniendo la tan necesaria independencia. Una de las cosas que se hablaba en la crisis, y lo hablaban en Europa, y efectivamente es una crisis o una mini crisis con esto de la subida de lo que eran los rendimientos de los bonos en la curva larga, no solamente en los Estados Unidos, sino en Francia, sino en Gran Bretaña, indiscutiblemente también en Alemania, era efectivamente cómo afectaba esta necesidad que tiene la administración Trump de querer controlar el Comité de Mercado Abierto, que es donde se toman las decisiones con respecto a las tasas de interés. Y entonces una de las cosas que más nos llamaba la atención era a quién iban a poner en la Reserva Federal. Pues resulta que efectivamente hoy hay un titular interesante que nos habla de cómo el Wall Street Journal percibe cómo esa dinámica del secretario del Tesoro ya se está alineando para saber a quién manda, si es realmente a Christopher Waller, porque eso va a ser ratificado por un Congreso que sigue siendo un Congreso a nivel de Senado dentro de lo que sería la parte republicana. Otra de las cosas que nos llamaba muchísimo la atención, y lo comentaba esta mañana inclusive cuando yo lo veía porque tuve que pararme muy temprano, José Antonio estaba hablando en lo que eran las claves del día, de la importancia y de la dinámica que tenía el hecho de que China reportase un PMI, que es una medición, un indicador económico más importante en la parte de los servicios. Era interesante porque nos dejaba saber que independientemente de la percepción que tenemos algunos de la economía, o la segunda economía más importante del mundo, afortunadamente había ganado ciertos vestigios y teníamos que, obviamente, ir indudablemente hacia prestarle un poco de atención al respecto. ¿Perdón? ¿Me están hablando? ¿Aló? Ok, fíjense bien, otra de las cosas que me llama la atención con respecto a todo esto era lo que tenía que pasar con el Wall Street Journal, hablando de que las empresas superaban expectativas, básicamente manteniendo a raya los gastos. Y era aquí justo una de las preocupaciones que les quería traer el día de hoy en todos estos titulares cuando lo leía, como les estoy diciendo, en el avión, porque la única manera de controlar gastos dentro de una compañía cuando efectivamente no tienes mucho margen es despidiendo a tu fuerza laboral, que es justamente uno de los temores más grandes que nos anuncia el artículo del Wall Street Journal y que efectivamente tienen muchos que analizan la debilidad que puede venir en la economía si no se le pone el aliciente inmediato de un recorte más que proporcional a las tasas de interés. Por eso la dinámica de este 17 de septiembre, que es cuando culmina la reunión del 16 y 17 de la Reserva Federal, donde ya se da por descontado un recorte de las tasas de interés de 1/4 punto porcentual, es ver la dinámica, si efectivamente lo va a ayudar a que se recorte al menos un poco más en lo que queda de año, para que las compañías puedan empezar a estimar cómo empieza la resucitación de la inversión, que es el único componente que puede volver a poner a tono el crecimiento en todo el sector del empleo. Recuerde usted que si no se le pone ese pañito caliente en todo lo que tiene que ver con el empleo, como nos lo dice el artículo del Wall Street Journal, puede desencadenar problemas en el sector inmobiliario, que es un sector muy importante. Y de hecho, les quería hablar, sabemos que estamos aquí en vivo, tenemos los titulares, creo que lo tenemos a mi mano derecha. Obviamente yo estoy aquí en la bolsa y estoy viendo en algunos casos en los monitores lo que tenemos. El presidente Trump, recuerde usted bien esto, el presidente Trump estaría por anunciar una emergencia inmobiliaria en las próximas horas. Vuelvo a repetirlo, no es una noticia de última hora, es un titular que ya está básicamente saliendo a la luz pública. Efectivamente, el presidente Trump, de la mano de su administración, estaría por llamar a una emergencia inmobiliaria. Lo que no sabemos es cuál es el aliciente que va a usar la administración
para que el ciudadano de a pie, el ciudadano que tiene que empezar a invertir en el mercado de capitales, venimos con muchas cosas en este próximo mes de septiembre para poder ayudarlo a que usted en definitiva pueda ahorrar a través del mercado de capitales, ahorrar a través de la bolsa, cómo ese ciudadano de a pie puede efectivamente empezar a todo lo que tiene que ver con la compra de su primera casa, porque eso es un problema de orden nacional que según algunos medios de comunicación la administración estaría por tomar en cuenta para empezar a ver cómo le pone, como llamo yo, el cascabel al gato. Otra de las cosas que nos llama muchísimo en cuenta de todo este proceso es el consumo de lo que sería el aspecto general dentro de los Estados Unidos, porque Reuters reporta que el gasto navideño, oiga bien, no lo digo yo, lo dice Reuters en un artículo también donde empieza a haber un poco de investigación, el gasto navideño de los consumidores podría caer 5% interanual. A eso hay que añadirle los aranceles. A eso hay que añadirle lo que lamentablemente pudiese estar haciendo el presidente Trump con toda la dinámica del reseteo mundial a nivel de lo que serían fundamentalmente los aranceles. Otra de las cosas que me llamaba mucho la atención era todo lo que pudiese venir con respecto a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, y hay un artículo interesante que tiene el New York Times el día de hoy, que no necesariamente habla de lo que tiene que ver con la potencialidad económica del país, sino por la gobernabilidad de los Estados Unidos. Supimos ya el viernes pasado, antes de irnos a este feriado importante de 3 días que hubo en los Estados Unidos, el finales de agosto a principios de septiembre, de que los aranceles eran ilegales, pero resulta que el día de ayer los jueces empiezan a dictaminar que el sacar a la Guardia Nacional a lo que son las ciudades como Washington y muy pronto probablemente en Chicago o en California, en el estado de California, pudiese también ser ilegal, lo que representa aquí en Estados Unidos una potencial crisis de gobernabilidad. Cuando son las 3:25 de la tarde, vamos a volver a hacer una especie de preámbulo. Yo no sé si el equipo de realización nos puede poner algunos de los índices, quitemos la lámina número 2, volvamos a algunos de los índices, porque es interesante ver cómo pudiese estarse devolviendo, entiéndalo usted bien, el Nasdaq. El Nasdaq estaba 1% al alza en la medida que el mercado arrancó por aquello de la subida interesante que tuvo Google y la subida interesante que se jala a Apple, y ahora mismo coquetea con tan solo una subida del 0.6%, pero interesantemente en esa rotación cíclica de la cual usted nos ha escuchado que les hemos venido llevando tanto en Rolling Stock como en el cierre de Wall Street, vemos el Dow Jones, que obviamente lo vamos a examinar en algunas de estas pantallas en pocos minutos, cayendo 0.52%. Es decir, esa rotación que salía de la tecnología vuelve nuevamente a la tecnología, porque estas acciones de tanto peso en los portafolios de inversión, como por ejemplo pueden ser Apple y Google, empiezan a jalarse a sus hermanas menores, como podríamos decirlo, y sigue la efervescencia interesante en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Vamos a echarle un vistazo a nuestro queridísimo amigo el Bitcoin, porque una de las cosas que también nos llama la atención es, porque, entienda esto bien, 3:27 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 9:27 en Madrid. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que nos vamos a tener que hacer durante las próximas horas. Si el oro nos está haciendo máximos históricos y nos han venido diciendo que otro de los componentes importantes para mantener el valor del dinero, saliéndose de lo que sería la moneda fiat, que es la moneda a la cual nosotros estamos acostumbrados, entiende usted el dólar de manera tradicional, es el Bitcoin, porque el Bitcoin a esta hora sigue marcándonos tímidamente ese nivel que yo les he contado en las curvas de distribución, que son los 112.000. En estos momentos, si nosotros nos vamos al portal de noticias de la cadena cnbc.com, vemos efectivamente un nivel de 111.939. Nos llama la atención porque sigue existiendo una tímida subida, pero no se equipara con esos máximos históricos que nos ha tenido acostumbrado el oro. Una de las cosas que tratamos de hacer con el equipo de producción y realización de los programas que hacemos es tratar de entender de manos de quienes manejan los ETFs de Bitcoin, que probablemente los vamos a ver aquí en la Bolsa de Nueva York próximamente, hacerles unas entrevistas para empezar a entender cuál es la dinámica de la demanda institucional en este tipo de instrumentos. Otra de las cosas que nosotros debemos empezar
a entender es esa fiebre importante que hay en materia netamente y de inteligencia artificial, tan importante que en vivo, en estos momentos, 3:20, caramba, se me cae el audífono y discúlpenme, estamos en vivo y es mi primera vez haciéndolo con cierta dinámica desde acá. Fíjense ustedes, OpenAI tiene la habilidad de ir a una oferta de lo que sería la parte secundaria, lo que sería la parte dinámica dentro del proceso. Ya empieza a llegar la gente para ver lo que es el cierre de la bolsa de Nueva York, porque cierra dentro de alrededor de unos 30 minutos, pero OpenAI anuncia en estos momentos la habilidad de poder vender alrededor de lo que sería fundamentalmente unos 10.3 billones de dólares, es lo que estaría vendiendo OpenAI. Y efectivamente nos llama la atención porque hay una cantidad de apetito para seguir invirtiendo en todo este proceso fundamental que sería la dinámica interesante de lo que nosotros estamos observando en materia de apetito por la inteligencia artificial. Vámonos entonces rápidamente, ahí le pido al equipo de realización que sí está obviamente copiándome dentro de toda esta nueva estructura que estamos haciendo históricamente desde la Bolsa de Nueva York, con la lámina, por favor, número 3. Nos quedan alrededor de unos 25 minutos antes de que volvamos a ver qué es lo que sucede en el mercado con información interesante, como por ejemplo, qué pasó hoy en materia de esos indicadores macroeconómicos, esos indicadores importantes que nosotros debemos estar observando. Yo me estoy moviendo aquí porque recuérdense, yo no tengo toda la cantidad, digamos, de tecnología que nosotros tenemos dentro de nuestros estudios. Estamos haciendo esto como nos lo ha pedido la Bolsa de Nueva York, directamente utilizando la tecnología de la Bolsa de Nueva York, como normalmente lo hacen nuestras cadenas hermanas en inglés. Somos la primera planta de televisión que se ha atrevido a innovar, trayéndole la información desde el lugar de los acontecimientos. Y como ustedes comprenden, esta es nuestra primera gran apuesta a toda esta dinámica internacional de lo que llevamos dentro de Negocios TV. Fíjense bien, una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención, como lo está viendo ahí en la lámina número 3, mientras yo estoy consiguiendo mis notas al respecto, es efectivamente ese número que fue castigado el día de hoy con respecto a los JOLTS. Algunas personas me preguntan, pues indudablemente, ¿cuáles son las directrices que debemos empezar a tomar en cuenta cuando nos tenemos que hacer una matriz de opinión con respecto de hacia dónde se estaría dirigiendo el empleo? Este número que salió hoy, que sale normalmente todos los meses y que es una muestra de una radiografía a priori del número real del empleo que sale el primer viernes de cada mes, el número por lo general sale antes, para que también tengan una idea, el miércoles, antes de lo que es ese número de empleo, sale el número del ADP, que es una compañía que computa todo lo que tiene que ver con la dinámica importante de las nóminas a nivel privado. Sin embargo, en este momento, en vez de haber salido hoy 3 de septiembre, sale un día antes, es decir, mañana 4 de septiembre a las 8:30 de la mañana, probablemente les estaremos llevando nosotros aquí en la tribuna de Negocios TV lo que sucede con ese número, que es el número que antecede, todo lo que tiene que ver con la habilidad de predecir, en algunos casos lo hace correctamente, en otros no, el número del empleo oficial que sale los primeros viernes de cada mes. Ese mismatch, es decir, esa habilidad de que no se pongan de acuerdo esos dos números es fundamental para que nosotros empecemos a ver realmente si hay un problema en el empleo. Pero el número que nos salió hoy, el número que usted está viendo ahí en los bullet points que tenemos ahí abajo, donde normalmente ponemos en mitad de pantalla, pero no podemos dejar de lado la belleza que nos conlleva estar aquí en el piso de la Bolsa de Nueva York, salió sumamente inferior a lo esperado. De hecho, para que usted tenga una idea, el número fue el más bajo desde diciembre del 2024 y en algunos casos, habían algunos analistas que mientras estábamos poniéndonos de acuerdo en toda esta transmisión el día de hoy, me pasaban información donde decía que había niveles que no se veían desde la pandemia. Es decir, el temor importante que hay en materia de lo que nosotros podemos ver en toda el área de empleo es interesante y nos deja, no digamos que atónitos, pero sí capciosos de qué va a hacer la Reserva Federal, cuando usted tiene que comprender que el día 16 y el día 17 de septiembre, nosotros tenemos que entender justamente
cuál va a ser el lenguaje que ellos van a decidir producto de toda esta cantidad de información que usted va a estar observando durante los próximos días, no solamente en materia de empleo, como les estoy comentando el día de hoy con esta oportunidad de examinar las vacantes, lo que viene mañana con el ADP, lo que viene indudablemente el viernes con el número del empleo, sino dos números fundamentales que vamos a tener ante esa decisión, como lo son el índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor. Cada vez que hacemos el programa del cierre de Wall Street, tocamos exactamente para poder comprenderlo qué es lo que efectivamente viene al día siguiente que puede marcarme el punto o el catalizador fundamental de la dinámica de la construcción del portafolio, que es lo que los manejadores de dinero que le mandan las órdenes se las mandan a estos hacedores de mercado. Sí, por supuesto, de manera electrónica, sin embargo los hacedores de mercado son los que tienen la dinámica de ver el libro de operaciones y estar totalmente compaginado con lo que se llama la liquidez. Es efectivamente todos estos indicadores, como les estoy contando en materia de empleo y en materia de inflación, lo que hacen la dinámica de hacia dónde debería irse el portafolio. Una de las cosas también muy importante tiene que ver con el libro beige. El libro beige fue algo que tuvimos hace alrededor de unos 90 minutos atrás. Y el libro beige nos está indicando, y es lo importante porque es el debate que hay en la Reserva Federal, cuando se examinan todos esos indicadores como los que se dieron el día de hoy con respecto a ese libro beige, nosotros estábamos extremadamente, involucrados en observar la debilidad que hay en algunas regiones o en algunos distritos. El libro beige mide alrededor de 8 distritos y ve la resiliencia o no importante en materia económica, que forma parte de ese indicador que luego analiza lo que es el Comité Abierto de Mercado de la Reserva Federal para poder efectivamente llegar y entregarnos la dinámica de hacia dónde deberían ir las tasas de interés. Nosotros esta noche debemos estar viendo, luego del cierre, qué sucede con una compañía bien importante en materia de tecnología como lo es Salesforce. Salesforce es una compañía que se inició como una compañía de manejo de bases de datos y ha crecido de tal manera a nivel tecnológica que empieza a comprar y a tener tentáculos en todo lo que tiene que ver con el área importante de inteligencia artificial. Esta es una compañía que había quedado rezagada porque es una de las últimas que reportaba el trimestre número 2, que como usted sabe terminaba el 30 de junio, pero que efectivamente también forma parte de entender si la dinámica que estamos teniendo en esa potencial compra que vimos hoy de lo que sería el sector de tecnología continuará el día de mañana, ya cuando nos acerquemos a ese punto de ebullición del viernes a las 8:30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos en el mercado de los futuros, antes de que abra la bolsa de Nueva York, donde nosotros vamos a ver qué es lo que se percibe en materia del empleo. Otra de las cosas que no podemos olvidar, que indudablemente van a formar parte de lo que sucede el día de hoy, es lo que pudiese estar pasando esta noche en Australia, donde se van a conocer también los datos de importaciones y exportaciones. Y yo sé que a lo mejor usted me dirá, bueno, Víctor, si tú traes en esto tan lindo que es la bolsa de Nueva York, ¿cuál es la dinámica de acordarnos de Australia? Toda esta cantidad de indicadores es lo que ve usted en muchas de estas máquinas que van marcando variables para ver hacia dónde debería moverse la construcción del portafolio, y aunque usted ve estos manejadores o hacedores de mercados contra estos que tengo probablemente a mi mano izquierda, todos compiten por algo que usted tiene que aprender, que es lo que se estudia en finanzas, que es fundamentalmente capturar, y no solamente capturar, sino todo lo que tiene que ver con descubrir en dónde está el alfa, que es lo que nos enseñan en matemática. Nos enseñan en matemática cómo nosotros descubrimos alfa y lo capturamos. Ese es el concepto fundamental de cómo les damos exceso de retorno a un portafolio. Son las 3:37 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. El equipo de realización me está diciendo que vamos a ir con Alma, que nos tiene una noticia importante, y ya vamos a volver con ustedes. Adelante, Alma, cuéntanos, por favor. Muy buenas noches, Víctor Hugo Rodríguez. Como les estamos contando en directo desde el Parque Neoyorquino, desde el NISE, pero desde aquí, desde los estudios centrales de Negocios Televisión, tenemos información que actualizar
tres asuntos de importancia. El primero de ellos: continúan los mensajes desde la administración de Donald Trump sobre el gobierno de Venezuela, sobre Venezuela. El último en hablar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha reunido hoy con la presidenta mexicana, con Claudia Sheinbaum, para elaborar una estrategia conjunta de seguridad. Pues bien, en ese encuentro, en esa reunión, Marco Rubio ha dicho que los esfuerzos para interceptar a los cárteles de la droga son actualmente ineficaces y ha pedido en su lugar medidas más duras. Dice que la interdicción no funciona porque estos cárteles de la droga saben que con ese tipo de medidas van a perder solamente un 2% de su cargamento. Así que dice que ya lo incorporan a su economía. Lo que los detendrá, asegura Marco Rubio, es que los destruyan. Lo ha asegurado después de que hace 2 días el ejército estadounidense realizara un ataque aéreo en el sur del Caribe contra un buque presuntamente operado por una banda de narcotraficantes procedente de Venezuela, el Tren de Aragua, designado por Washington como una organización narcoterrorista. Vamos a ver las palabras de Marco Rubio. De dólares, miles de millones de dólares. A ellos no le importa perder una carga o dos porque la Guardia Costera para un barco. Eso no funciona. El presidente ha declarado estas organizaciones, Tren de Aragua, Cartel de los Soles y todos los demás, estos grupos son grupos narcoterroristas. Son grupos narcoterroristas designados por leyes de Estados Unidos, operando en aguas internacionales con destino a llevar drogas a las calles de los Estados Unidos, y el presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos. Y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar en una semana, pero que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad, que no simplemente van a perder una carga y van puestos en libertad. Eso no va a pasar. Este presidente no lo va a permitir. Él lo ha sido claro, es una promesa que le hizo el pueblo norteamericano, lo eligieron por esa promesa y va a cumplir con esa promesa. Más cosas, les hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en esa entrevista de radio que ha concedido también hoy se ha referido a su exasesor, a Elon Musk. Dice Donald Trump que el actual CEO de Tesla no va a tener otra opción en clave política que regresar al Partido Republicano. Lo ha dicho, como les digo, en una entrevista en The Scott Jennings Show. Trump ha descartado la idea de que Musk se alinee con los demócratas, calificándolos de lunáticos de la izquierda radical. El presidente ha descrito como Elon Musk como un hombre de sentido común que temporalmente, dice, se salió de la norma, pero ha argumentado que el también director de SpaceX acabará alineándose de nuevo con los republicanos. De hecho, Donald Trump ha elogiado lo que ha denominado brillantez de Elon Musk, diciendo que es un genio en el 80% de sus ideas, aunque reconoce que tiene algunos problemas que superar. Cuando se le ha preguntado si había estado en contacto con Elon Musk, Trump ha evitado responder, pero ha enfatizado que todavía le gusta. Sin embargo, hace meses Trump y Musk, recordemos, rompieron relaciones de forma pública tras desacuerdos, pese a haber sido estrechos colaboradores. Y terminamos contándoles un par de apuntes más. Uno en el ámbito empresarial estadounidense. La compañía del sector armamentístico Lockheed Martin ha anunciado la adjudicación de un contrato con el ejército de Estados Unidos para el suministro de 1970 interceptores Patriot de capacidad avanzada con mejora de segmento de misiles 3 y su hardware asociado. El contrato, valorado en 9.800 millones de dólares, constituye el mayor contrato en la historia de Lockheed Martin en el área de misiles y control de fuego. El reciente rendimiento en combate del PAC-3 MSE lo consolidó como una capacidad indispensable para Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo. Lo ha declarado Jason Reynolds, vicepresidente y director general de Defensa Aérea de Misiles Integrada de Lockheed Martin. Con este contrato anuncian que entregarán concretamente una cantidad récord de PAC-3 MSE durante los próximos años, garantizando, dicen desde la compañía, que sus clientes cuenten con las soluciones avanzadas en defensa antimisiles que necesitan
para proteger sus objetivos. En tiempo real, si miramos los títulos de la compañía de Lockheed Martin, vemos cómo está cotizando con una corrección del 0,7% en los $449,06. Y por último, y muy rápidamente, Víctor Hugo, vamos a actualizar la situación sobre ese accidente mortal que ha ocurrido en un funicular en el centro de la capital de Portugal, en el centro de Lisboa. Y es que el número de víctimas mortales ya ascendería a 15 y hay cerca de una treintena de personas heridas. De momento se han cuantificado hasta 26. Ya saben, se lo hemos contado con anterioridad, que se habría producido el descarrilamiento del funicular de Gloria, icono turístico de la ciudad. Las autoridades confirman al menos 26 heridos, 3 de los cuales se encuentran en estado crítico. Las autoridades continúan con la investigación, pero se desconocen de momento las causas del accidente. Actualmente hay un equipo de 56 operadores entre policía y equipos de emergencia trabajando sobre el lugar de los hechos. Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América, de vuelta al parque neoyorquino, al NYSE, cuando queda ya solo un cuarto de hora para que termine la negociación en Wall Street. Bueno, como ustedes saben, esto es una transmisión en directo que estamos haciendo desde el piso de la Bolsa de Nueva York y ya empiezan todos a llegar, como ustedes van a estar viendo porque pasan por enfrente de la cámara, todos aquellos que están en ese ritual que nosotros les llevamos a ustedes día tras día, como lo es el cierre de la Bolsa de Nueva York. Son las 3:44 de la tarde, en tan solo unos 14 o 15 minutos vamos a escuchar esa campana, que probablemente la vamos a escuchar también aquí, el efecto en vivo dentro de todo este proceso que tenemos nosotros en Negocios TV para todos ustedes en la Bolsa de Nueva York, en el lugar de lo que serían los acontecimientos. Para que el equipo de realización, por favor, nos coloque lo que sería la lámina 4 y 5 para tratar de culminar rápidamente lo que tenemos en el programa, una de las cosas más importantes es quiénes ganan, quiénes tienen la razón dentro de lo que viene sucediendo y cómo efectivamente nosotros podemos empezar a analizar hacia dónde debería voltearse podría voltearse la dinámica que dentro de todo este proceso nos tiene probablemente acostumbrado la particularidad del concepto de la volatilidad. ¿Los toros o los osos? Pues resulta que cuando arrancábamos el mes de septiembre, estábamos arrancando el mes de septiembre el día de ayer, muchos apostaban a que efectivamente íbamos a tener una caída en el mercado. De hecho, en algún momento la tecnología estuvo por debajo prácticamente un 2%. Sin embargo, y esto es lo importante y lo interesante, cuando nosotros empezamos a ver la dinámica de lo que sería la cantidad de ganadoras versus perdedoras durante el día y cómo las máquinas iban tratando de ver cómo conseguían valor, empezamos a ver unas tímidas compras. Sin embargo, y era lo que nos decían los pesimistas, sin embargo, desde el punto de vista fundamental, que había lamentablemente de la habilidad de lo que pasaba en Francia, lo que nos pasaba en Alemania, lo que nos pasaba en Gran Bretaña, con respecto a los bonos, inclusive aquí en Estados Unidos, donde subían prácticamente tocando ese nivel importante del 5%, yo creo que era bien interesante e importante que ustedes empezaran a analizar, a ver, a comprender, para que también tengan una idea, que el día de hoy, cuando empezamos a ver todo lo que sucede con los países exportadores de petróleo, que nos van a poner más petróleo y donde efectivamente estos manejadores de dinero, lo que ustedes están viendo aquí, que son básicamente los que manejan las órdenes de los grandes capitales, empezaron a observar fue que valía la pena volver a comprar el papel, volver a tener la oportunidad de garantizar rendimiento y esos pesimistas, como llamo yo con todo respeto, a los tirapiedras, se vuelven a quedar esperando correcciones que no llegan, correcciones que a pesar de ver cohetes y a pesar de ver indudablemente todo ese material bélico que vimos en esa dinámica entre China, Rusia, todo lo que tenía que ver con Norcorea, el mundo no se asusta y sigue gritando que no podemos ser inmunes al nivel de liquidez, que es lo que está dictaminando lamentablemente para muchos la exuberancia irracional que si logra compaginar con sendas de crecimiento económico y donde se controla el material inflacionario y no caemos en el empleo, nos podemos sorprender con la dinámica que vamos a ver en el cierre de este 2025. Son las 3:47 de la tarde y tengo que decirles que mis queridos amigos los osos y los positivistas vuelven a ganar
Porque cuando son las 3:47 y vemos la dinámica fundamental del mercado en este momento, recuérdense que la gente está pasando porque justamente aquí, en estos lugares donde se ve el cierre de la campana, en tan solo 12 minutos. Efectivamente, en tan solo 12 minutos, pues ustedes escuchan los aplausos porque es un ritual que ha tenido el mercado de capitales. En el lugar más icónico y ejemplar del capitalismo, como lo es la Bolsa de Nueva York, durante los últimos 232 años. El Dow Jones, fíjense bien, lo empiezan a comprar hacia el final de la jornada. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba del dinero inteligente? Arrancamos a las 3 de la tarde, a las 21 horas de España, lo que es la última hora de negociación, nos compran nuevamente el Dow Jones. El Dow Jones está 0.29% a la baja. Recuérdense que estaba alrededor de medio punto porcentual. El Standard & Poor's 500 también me lo compran y ahora se pone positivamente 0.31%, mientras que el Nasdaq, que es la importante del día de hoy, que me arranca por encima del 1%, producto de aquello que le contamos que sucedió con Google, que se jala también a Apple, que son dos de las compañías más importantes de la formación tecnológica, vuelve en estos momentos, 3:48 de la tarde, a un 0.80%, pero no podemos dejar de lado, cuando examinamos la dinámica de los assets, de los activos, el oro, porque resulta que independientemente de cómo estamos observando el mercado, no podemos dejar de sorprendernos al ver a uno de los componentes históricos más importantes que mantiene el dinero en 3.616,30, lo que quiere decir que estamos subiendo 0.75%, lo que quiere decir que la dinámica de la construcción del portafolio de todos estos importantes manejadores de dinero sigue examinando que va a haber más, que vamos a tener que poner más para perseguir a un oro que se nos puede escapar así hacia los 4.000. Cuando son entonces las 3:49 de la tarde, debemos empezar a examinar el equipo. Le pido yo por allá al equipo de producción que nos coloque realización la lámina número 5. Ustedes me van a disculpar, estamos en vivo y efectivamente esto también por la dinámica y la pasión se nos resbala. Mañana, que es 4 de septiembre, nosotros estamos observando y tenemos que estar poniendo dentro de esa dinámica importante todo lo que básicamente pudiesen ser esos indicadores económicos. Dentro de esos indicadores económicos que estaríamos observando para el día de mañana, lo más importante, como usted está viendo ahí en la lámina número 5, es las ventas minoristas de la eurozona a las 5 de la mañana. Importante porque nos deja saber cómo está el consumo en la eurozona, que usted me va a perdonar de que yo sea tan imperativo en este proceso, pero yo sigo estando positivo en Europa, a pesar de que me la amenazan, de que me la van a invadir y de que efectivamente se va a acabar. Yo desde hace mucho tiempo he estado optimista en Europa y el mercado sigue dictaminándonos crecimientos, al menos en la parte de lo que es la renta variable, que son las bolsas. Tenemos también los resultados corporativos. Creo que lo más importante que vamos a ver es una compañía que se llama Caleres, que lo vamos a ver en la apertura. Yo probablemente estaré durmiendo. Ustedes lo van a ver en vivo y en directo con nuestros compañeros de Negocio TV, el ADP. A las 8:30 de la mañana vamos a ver el ADP. ¿Es importante el ADP? Claro, porque el ADP nos va a dejar saber cuántos empleos se crearon en el sector privado, pero esa cifra no es la cifra oficial, sino la cifra de la compañía ADP, que es la que maneja las nóminas. Es decir, en algunos casos el ADP pudiese decirse que tiene información más fidedigna, pero históricamente no hay en algunos momentos una correlación real entre la data oficial y la data que nos entrega el sector privado. Otra de las cosas interesantes que vamos a analizar es el ISM de servicios, y es importante, creo que vamos a tener a alguien en la tribuna que nos va a venir a explicar mañana ese ISM de servicios que vamos a tener a las 10 de la mañana, porque entienda que la economía americana son las 3:52 de la tarde, ya pronto van a escuchar el alboroto que se arma aquí en el piso de la bolsa con el cierre. En el caso del ISM de servicios, que es lo importante, lo interesante, servicios representa más del 85% de la economía de los Estados Unidos. Por eso, como usted examina la importancia de ver cómo se nos comporta en expansión, en superexpansión o en qué dinámica, un número por encima de 50, dependiendo de lo que está esperando quién, la calle, el street, todos estos hacedores de mercado, todos estos protagonistas, podemos empezar a ver la fortaleza o no de la economía americana para luego culminar con
el reporte de resultados de una compañía como Broadcom y el reporte de resultados de una compañía como Lululemon, sin dejar de lado, y eso se lo voy a decir yo mañana porque también estaremos con ustedes, Dios mediante, transmitiendo desde acá, desde el piso de la Bolsa de Nueva York, todos los datos que pueden venir con respecto a las ganancias de alguna de la dinámica importante laboral en Japón. ¿Y por qué Japón? Ya usted sabe, porque usted me ha visto desde hace mucho tiempo diciéndole, todo esto que usted está viendo aquí está interconectado con algo que se llama el carry trade, donde la gente se financia en yenes y compra compañías listadas de la Bolsa de Nueva York. Es por eso que cada una de las dinámicas que puedan sucederse en Japón, con esos indicadores económicos que a veces no comprendemos porque están muy lejos de nuestro día a día, es lo que hace que esas variables de esas máquinas que empiezan a manejar el mercado formen parte, como usted tiene que comprender, de lo que puede estarse sucediendo en el mercado de capitales a nivel mundial. Cuando son entonces las 3:53 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, tenemos nuevamente antes del cierre, antes del ritual, antes de ver más gente llegando, antes de ver la fiesta, un mercado que muchos creían que iban a estar diciéndose a sí mismo, vieron que se los dijimos que el mercado iba a corregir, nada de eso. El mercado sigue fuerte, lo siguen comprando. Hace tan solo unos segundos atrás teníamos el Nasdaq alrededor del 0.80% al alza, después de haber estado alrededor del 1%, pues se acerca nuevamente a ese 1%, estamos 0.89%, sin embargo, la preocupación que se percibe es dónde dejamos nosotros el oro, que nos sigue diciendo que independientemente de la euforia, de la efervescencia, de la necesidad de seguir agregando dinero al sector de tecnología, a las acciones y a todo lo que conlleva no solamente las acciones, sino efectivamente la habilidad que hay de esa construcción, de ese portafolio importante, entonces tenemos efectivamente también que tomar en cuenta, y ustedes están viendo, porque realmente yo estoy en el medio de la dinámica de la bolsa, no me puedo quitar de la misma, es todo lo que pudiese observarse en materia de hacia dónde pudiésemos ver ese crecimiento con un oro que se nos sigue disparando y que se nos sigue poniendo, como usted tiene que comprender, en unos niveles muy importantes. Fíjese bien, estamos en vivo desde la Bolsa de Nueva York, la gente empieza a llegar aquí para que efectivamente ustedes que están viéndonos en esa pantalla entiendan, este es el sitio donde se respira, este es el sitio donde vienen los jóvenes, donde vienen la gente que efectivamente cree en el sistema capitalista, que es donde efectivamente hay ideas que se financian, que luego crean empleos, que crean productos y que crean soluciones. Y ese ritual que vamos a ver dentro de unos minutos atrás, que tiene fundamentalmente que ver con el cierre del mercado de capitales, es algo que hemos tenido por los últimos, como diría yo, 230 y tantos de años. Otra de las cosas que me llama la atención, pero como usted sabe, les estoy diciendo que estamos en vivo, es esa habilidad que ha tenido el bono de 10 años de seguirse valorizando a pesar de la mini crisis que tuvimos ayer, 3 de septiembre, cuando despertábamos con una Europa incendiada, donde el bono de Gran Bretaña subió a tales niveles que no observábamos desde 1998, producto de esa crisis de confianza fiscal y de gobernabilidad que lamentablemente estamos viendo en la segunda economía más importante de Europa, que como usted comprende es la economía francesa. No podemos despedirnos sin empezar a observar cómo se nos comportó el día de hoy el índice de volatilidad. El índice de volatilidad nos cae alrededor del 4%, luego de que el día de ayer nos había subido alrededor del 12%. Luego de esa subida que tuvimos del 12%, el índice de volatilidad nos cae alrededor de un 4%, lo que empieza a confundir a todas estas máquinas y a todos estos actores del mercado que se adelantan nuevamente, para que usted no lo pierda de vista, dentro de lo que puede suceder luego de que tengamos no solamente el número del empleo, que vamos a tener el día viernes 5 de septiembre, el primer viernes de cada mes tenemos el número del mes inmediato anterior, sino la dinámica que fundamentalmente va a pasar con lo que es el CPI, que es el Consumer Price Index, y la dinámica que vamos a tener con el índice de precios al productor, el PPI, que efectivamente nos va a decir cómo son todos esos números inflacionarios,
que van a formar parte de la narrativa que debe tener en el haber esa discusión que hay en el Comité de Mercado Abierto de lo que es la Reserva Federal. En vivo, 3:57 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, dentro de las noticias de última hora. Creo que lo más importante que les decíamos hace un rato era la habilidad de una venta de alrededor de 10.3 billones de dólares que tuvo la compañía OpenAI. Tendríamos que revisar si la valoración sigue en $500 billones, que es donde se ubica más o menos la valoración de OpenAI en el mercado primario. Pero como usted entiende, OpenAI todavía no ha salido a la bolsa, lo hace de manera privada, no es una compañía aún pública, va hacia allá, pero tiene una habilidad de poder mantener, producto de la cantidad de billones de dólares que factura todos los meses. Quienes usamos ChatGPT contribuimos a ellos, teniendo la posibilidad de llevar este número a niveles cercanos al $1 trillón, que es la meta que tienen los banqueros de inversión una vez que OpenAI, probablemente se llame algo como ChatGPT, puede efectivamente salir y cotizar en el mercado de capitales. Mire, son alrededor aquí de las 3:58 de la tarde, para ver mi reloj porque estamos en vivo, puede que tengamos alrededor de unos cerca de 70 segundos para que empecemos a oír, porque estamos en tiempo real, recuérdelo, el cierre de la Bolsa de Nueva York, la campana, cómo cierra el mercado, cómo se despide en un septiembre que había empezado mal, pero que sigue mostrando el proceso de resiliencia de un mercado que no importa cómo nos los quieran poner, sigue teniendo gente que compra cualquier retroceso. ¿Usted se acuerda de la dinámica de que cualquier retroceso es una oportunidad de inversión? Hoy queda nuevamente plasmado, pues aquellos que tuvieron el coraje de comprar el día de ayer, efectivamente lo pudieron hacer y estamos ya oyendo aquí en vivo el ritual de la campana de la Bolsa de Nueva York. Yo no sé si vamos a poder verlo también ahí en pantalla, lo estamos viendo ahí en pantalla y estamos en vivo. Bueno, ya ustedes vieron en vivo, estamos aquí en vivo, probablemente hay lo que se llaman un retraso de milisegundos. Vamos rápidamente a ver cómo nos cerraron los tres índices más importantes. El Dow Jones nos cierra ligeramente a la baja, 0.06%, el Standard & Poor's 500 nos cierra 0.51% al alza, medio punto porcentual, y el Nasdaq sigue dejándonos saber que el nombre del capítulo se llama la tecnología. No recuerde y no olvide, mejor dicho, buen día y buen negocio. Nos vamos a comerciales y mañana en estos momentos con mucha más información. Muchas gracias.